manifestaciones de voluntad inherentes a la solicitud de referéndum revocatorio del presidente de la República y que es indispensable en este caso que, como señalaba, hagamos inicio entonces del día de hoy por parte del Consejo Nacional Electoral de la discusión de las condiciones. Pero señalaba, quiero dirigirme al país como rector principal del Consejo Nacional Electoral, como ciudadano, en el entendido de la difícil crisis política que acontece en el país y en lo cual es necesario el concurso efectivo de los derechos políticos de todos los venezolanos. Y ese es el rol del Poder Electoral. Y como rector principal del Consejo Nacional Electoral, en el día de hoy debemos retomar la discusión de las condiciones para la determinación del 20% de las manifestaciones de voluntad para la recolección de las manifestaciones inherentes al inicio del procedimiento de la solicitud del referéndum revocatorio. Es importante que, como se señaló la semana pasada, ya han transcurrido 2 sesiones del Poder Electoral donde se han estado abordando distintas condiciones, aspectos logísticos, aspectos financieros, todo lo que tiene que ver con el proceso de capacitación, y que es importante que en el día de hoy vamos a estar ya discutiendo los aspectos esenciales de las condiciones inherentes al proceso de recolección de manifestaciones de voluntad. Básicamente vamos a estar discutiendo, primero, acerca de lo que corresponde a el ámbito de la solicitud. En este caso, y mi opinión, y ratifico nuevamente, de acuerdo a lo previsto en el artículo 72 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, corresponde a una circunscripción de ámbito nacional. De la simple lectura del artículo 72 se desprende claramente lo que tiene que ver con que este inicio de este procedimiento corresponde a ámbito nacional cuando claramente determina que corresponde al 20% de las manifestaciones de voluntad de electores inscritos en el registro electoral de la circunscripción inherente al cargo. ¿Cuál es la circunscripción inherente al cargo del presidente de la República? Bueno, lo podemos ver con claridad, lo desarrolla la ley de procesos electorales cuando indica que corresponde a una circunscripción de ámbito nacional, se totaliza en base a la totalidad de votos que se obtenga dentro de la circunscripción que corresponde al país, no a entidad por separado. Bueno, de hecho, el presidente actual, al momento del proceso electoral, cuando fue elegido, no resultó favorecido en la totalidad de las entidades. Sin embargo, la sumatoria de la circunscripción nacional que corresponde al cargo, bueno, le hizo merecedor entonces, y así de esa manera fue adjudicado como presidente de la República con la correspondencia de la totalidad de los cargos y no por entidad. Pero además de eso yo quisiera, y creo que inclusive esa discusión ya me parece hasta un poco estéril en razón si las condiciones corresponden a un ámbito nacional o por estado. Yo creo que inclusive los propios actores políticos tienen claro, porque esta fase, a diferencia del 1%, ya se transitó en el año 2004, cuando se activó el proceso revocatorio al presidente Hugo Chávez. Bueno, el proceso de recolección para la solicitud correspondió a una circunscripción nacional. Y cuando decía que los propios actores políticos así lo deben tener muy claro, yo quisiera inclusive recordar este texto editado por el propio Consejo Nacional Electoral, una experiencia de democracia 15-8-2004, el momento en que se celebró el referéndum revocatorio presidencial para aquel entonces, y quiero citar inclusive en la página 15 parte de este texto que es bien interesante y nos refleja de alguna manera el criterio que se utilizó para el 15 de agosto del 2004, cuando indica, según el artículo 72, el 20% de los electores de un circuito electoral pueden solicitar un referéndum revocatorio, siendo Venezuela entera el circuito correspondiente al presidente de la República. Se necesita el 20% de todo el registro electoral.
Bueno, pero además de eso, cuando nosotros observamos los distintos materiales electorales que configura el poder electoral para la elección del presidente de la República, me refiero a boletas electorales, gacetillas, material de capacitación, boletas electorales no válidas. Cada una de ellas les invito a que las revisen cuando se determine el material de capacitación, la circunscripción del cargo correspondiente. Hablamos precisamente del ámbito nacional, por lo que para mí en ese primer aspecto y que es una de las condiciones que va a estar siendo discutida en esta tarde del día de hoy, debe estar acordándose y bueno, yo en este particular quería dejar y adelantar los aspectos jurídicos que voy a señalar en la discusión del Consejo Nacional Electoral. Un segundo aspecto corresponde a el número de máquinas que van a ser desplegados para esta solicitud de la recolección del 20%. Y quiero recordar lo siguiente, la Constitución es muy clara cuando habla de un 20% de electores de la circunscripción del cargo. Cualquier venezolano que está inscrito en el registro electoral tiene la posibilidad de adherirse a esta solicitud en el ejercicio de sus derechos políticos. Y de ahí lo importante, que el Consejo Nacional Electoral disponga de la infraestructura necesaria para el ejercicio pleno de los derechos políticos de todos los venezolanos. Recientemente el Consejo Nacional Electoral para estos efectos aprobó 2 criterios para la determinación de la cantidad de los centros de recolección de manifestaciones de voluntad, cosa con la que yo estuve inclusive de acuerdo, que correspondió a que se determinara de acuerdo a los aspectos de densidad poblacional